Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy, mitad de semana? Saludamos también a nuestros amigos que nos ven, nos siguen a través del canal de YouTube. Bienvenidos. Hoy, miércoles 11 de diciembre. 11 de diciembre, ¿listo? Los que han venido este mes de diciembre al servicio, saben que empezamos a estudiar un poquito acerca del Evangelio de Isaías, ¿cierto? Del Evangelio de Isaías. Entonces queremos seguir en esa misma línea. Si usted no vio los primeros, no vino los primeros días, entonces en el canal de YouTube puede ver los videos. ¿Listo? Entonces, dijimos básicamente que Isaías, que cronológicamente estuvo unos 750 años antes de Jesús, estaba viendo por el Espíritu Santo el futuro de la nación de Israel y del mundo a través de los ojos del Espíritu, y por el Espíritu del Señor profetizó lo que habría de suceder, ¿cierto? Digamos que Isaías vio a Jesús. Isaías vio como el pesebre, ¿cierto? ¿Cuántos les gusta la Navidad? Isaías vio como el pesebre, ¿cierto? Y más o menos estudiamos un poquitico de ese contexto histórico y del Evangelio de Isaías. Ay, Dios mío, qué pena. Entonces estudiamos un poquitico el contexto del Evangelio de Isaías y vimos un poco del contexto histórico, ¿cierto? Vimos que profetizó unos 750 años antes de Jesús. ¿Y se acuerda que dijimos en Isaías 7:14? Y aquí el Señor os dará señal. Una virgen concebirá y hará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Como el ser humano no podía ir a estar con Dios, entonces Dios decide venir a estar con nosotros, pero no solo estar con nosotros por una temporada, sino a llevarnos con Él. Entonces, Emmanuel es la victoria del pecador cuando Dios viene y lo redime. Emmanuel es la victoria del enfermo cuando el Señor viene y lo sana. Emmanuel es la victoria del ciego cuando Emmanuel viene y le da luz, le da vida. ¿Se acuerda que leímos el domingo pasado? El pueblo asentado en región de sombra de muerte vio gran luz, esa luz le resplandeció. Entonces ahí vimos, pero también vimos Isaías 9:6. ¿Recuerdan qué decía Isaías 9:6? Porque un niño, no, pero aprendan los versículos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, no, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que estaba mirando Isaías a Jesús. Un hijo nos es dado. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos en delitos y pecados. Pero Dios en su misericordia nos da vida a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide que entonces aquí lo que es profetizado en Isaías 7:14 es la concepción sobrenatural de Jesús. Dios les dará señal, una virgen concebirá y dará un hijo. Y aquí habla de ese reinado de Jesús en Isaías 9:6 y el principado sobre su hombro. Está hablando de un príncipe de paz que vendría y traería esa paz que sobrepasa todo entendimiento y haría que nosotros nos volviéramos en paz con Dios, pero también haría que los padres se volvieran en paz con los hijos y los hijos se volvieran en paz con los padres, que volviera a haber una relación armoniosa entre los seres humanos que han restaurado su relación con el Padre Celestial a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien?
Pero también vimos cómo se cumplió la profecía del nacimiento de Jesús. Vimos cómo se profetizó y vimos cómo lo narra Mateo, el nacimiento, no vemos otros evangelios. ¿Qué más vimos? Vimos la unción sobre Jesús. ¿Y qué aprendimos de la unción sobre Jesús? Que la unción es para servir. ¿Se acuerda que allá cuando Jesús entró en la sinagoga y le fue entregado el rollo del profeta Isaías y encontró donde estaba escrito de él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor? ¿Recuerdan? ¿Se acuerda que vimos que el último profeta del Antiguo Testamento, que se llama ¿cómo? Juan el Bautista, le había sido revelado que aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí, luego explica que lo ha ungido y luego dice la primera razón, ¿para qué lo ungió? Y dice, para dar buenas noticias a los pobres. Entonces, aprendimos, ¿se acuerda que dice 6 aspectos para los cuales lo ungió? ¿Lo ha leído? Por cuanto me ha ungido, el Señor me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Entonces aprendimos que la unción es para servir. ¿Para qué es la unción? Para servir. Así que si uno no va a servir, ¿para qué quiere unción? ¿Usted quiere unción del Señor? Sí, la unción es para servir. Es la capacidad dada por Dios para hacer aquello que Él nos mandó a hacer. Así que mientras estamos en este mundo, en esta tierra, debemos estar sirviendo. ¿Sí? Pero la mejor forma de servir es llevar el Evangelio de Jesucristo. Para anunciar buenas noticias a los pobres es la primera de los 6 elementos, y la última es anunciar el año agradable del Señor. Pero cuando habla de proclamar libertad a los cautivos, proclamar es predicar, anunciar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Entonces, la unción es para hablar la palabra, enseñar la palabra, con palabras y con hechos. ¿Listo? Con palabras, pero también con hechos. Entonces aprendimos sobre la unción de Jesús. Pero también vimos el domingo sobre la misión de Jesús. ¿Alguien recuerda cuál era la misión de Jesús? ¿Usted recuerda algo del domingo hace poquito, hace 3 días? Solo 3 días. No le estoy haciendo un quiz de hace un mes ni nada. 3 días. Eso, vea, alguien se acordaba. Menos mal que alguien. Ser luz. ¿Se acuerda del pueblo asentado en región de tinieblas, de sombra de muerte, vio gran luz? Y a los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y recuerde que no solamente Jesús vino a decir yo soy la luz del mundo, sino que él dijo que ahora ¿quiénes son la luz del mundo? Nosotros. Y que una vela no se enciende en una casa para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero. ¿Para qué se enciende? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Y Jesús enseñó, dijo, hace alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Así es que ser luz en esta tierra no es tener la cabeza de un bombillo y estar conectado a una fuente de poder para alumbrar. No, es hacer algo que inspire a otros a adorar al Señor. ¿Ya? Eso es ser luz. Ser luz es cuando hago lo que Dios me mandó a hacer. Es decir, cuando camino en fe, cuando camino en amor, cuando perdono, cuando sirvo al otro. No es tanto porque en el mal concepto del amor, que es el amor humano natural, es yo amo si me nace. Sí, entonces los filósofos, me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Entonces, todo lo que me nace, lo que yo siento hacer. Pero si no me nace, no hago nada. Pero el amor, según Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué dijo? Me nace el corazón, dijo Dios. No, dio su hijo. ¿Era fácil darlo? No. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Sé que Jesús amó hasta la muerte, dando su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es amar desde el punto de vista del amor de Dios o por el amor de Dios? Es servir a otros con nuestras propias vidas. Y si usted observa, ¿por qué la iglesia del Señor permanece desde hace 2000 años aproximadamente? Porque ha seguido el ejemplo de Jesús. No todos, ¿no? Pero siempre ha habido un remanente en cada generación que ha seguido el ejemplo de Jesús. Y por eso estamos aquí esta noche. ¿Listo? No tanto porque, ay, me nace, no, porque sabemos que somos luz. Y que ese amor no solamente son palabras, sino son hechos que muestran a Jesús y llevan a la gente a adorar a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver el cuarto aspecto que profetiza Isaías y es sobre el ministerio de Jesús. Sobre el ministerio de Jesús. La profecía sobre el ministerio de Jesús. ¿Qué haría Jesús cuando viniera? Y dice, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, dice Dios Padre, ¿cierto? Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerda que cuando lo dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto nos debería hacer pensar cuando pensamos que predicar el evangelio es gritar y gritar. ¿Usted no ha ido a predicaciones donde usted queda casi literalmente sordo? ¿Sí? La gente grita y grita demasiado. Pero dice que el Señor no gritaba tanto, no gritará ni alzará su voz, ni la oirá, ni la hará oír en las calles. Verso 3, ¿está conmigo en la lectura? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en él, en su ley. Entonces aquí está hablando del ministerio de Jesús, de cómo sería. Obviamente cuando habla de la caña cascada y el pábilo que humea, está hablando de personas con debilidades. Está hablando de personas con dificultades. ¿Qué hace normalmente el ser humano cuando ve que hay alguien que como que ya está muy viejito? Eso ya aplique la eutanasia. Porque ya está muy viejito. Lo único que hay es que se debe matarlo, dice el ser humano. Pero el Señor dice siempre para el Señor hay una segunda oportunidad. Él vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Él vino a hacer algo para darle una segunda oportunidad al que ya parecía que se apagaba, que ya no tenía vida. Y viendo un poco el ministerio de Jesús, ahí está el profeta señalando unos 750 años después qué ocurriría. Y viendo el ministerio de Jesús, en Mateo 12, el verso 15, narra Mateo y dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿A todos qué? Pues a todos los enfermos, ¿cierto? Ahora, sabiendo Jesús, ¿qué sabía? Para saber qué era lo que Jesús sabía hay que leer el pasaje anterior. El pasaje anterior narra que Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. Y que los religiosos le preguntaron si le era lícito sanar en el día de reposo, el sábado. Los religiosos del primer siglo, especialmente los maestros de la ley, los fariseos, eran muy celosos del día de reposo que empezaba el viernes a las 6 de la tarde, iba hasta el sábado a las 6 de la tarde. No se podía hacer absolutamente nada. Entonces, en el contexto, ahí le dicen al Señor, Señor, dinos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le responde,
con otra pregunta. El pasaje anterior le estoy contando. En el contexto de lo que está sabiendo Jesús esto. Entonces, le dice, ¿quién de ustedes que tiene una oveja y la oveja se cae en un hueco, usted no va y la saca el día de descanso? ¿No extiende la mano y la saca? Claro, ¿no creen que una persona vale más que una oveja? Y habiendo dicho eso, le dijo al que estaba enfermo, extiende su mano. Alcanzamos a tomar la foto que estaba, la mano estaba seca, ¿cierto? Él dijo, extiende su mano. Dice que cuando él la extendió, le restauró y quedó igual a la otra mano. Entonces los fariseos empezaron a hablar y a ponerse de acuerdo para matarlo. Entonces el contexto es, sabiendo Jesús eso, sabiendo que se estaban poniendo de acuerdo para matarlo, ¿cierto? Porque había sanado en día sábado. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó de allí. ¿Pero qué pasó? Le siguió mucha gente que estaba enferma. ¿Y Jesús qué hacía? Los sanaba a todos. Jesús los sanaba a todos sin sacar la excusa de que ese día era descanso, entonces por lo tanto lo podía sanar. Jesús los sanaba en el día que fueran a él, en el día que lo buscaran a él. Y sigue narrando, dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, ¿se acuerda que lo leímos? A quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, no gritará, ¿cierto? Ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Cuando Jesús viene a la tierra, la nación de Israel, que es donde él viene, estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Sin embargo, los que estaban encargados de la ley, esta era la ley mosaica, procuraban hacer que los demás cumplieran la ley rigurosamente. Cuando Jesús viene a establecer una nueva dispensación de tiempo y un nuevo pacto. Entonces la escritura dice que la gente se aterraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Porque ellos estaban acostumbrados era a ley. ¿Cuándo se acuerdan lo que nos recordaba en la campaña? Decía, abre lo que quiere tener. Usted habla, pecado, 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 ¿qué tendrá? Pecado. Soy pecador, soy de malas, soy feo, soy pobre, vivo lejos, miserable de mí. Pero si usted comienza a mirarse en las escrituras como un espejo y empieza a mirar, soy hijo de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. ¿Será que cambia la vida? Si usted empieza a mirar, soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, soy sano, soy santo, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y comienzo a mirarme como soy, ¿eso cambiará mi vida? Claro, porque la palabra es una semilla incorruptible que tiene la capacidad para hacer aquello que Dios la mandó a hacer. Entonces, ¿cómo sanaba Jesús a los enfermos? En su ministerio, con la palabra. Sobre algunos imponía las manos. Pero la mayoría de personas que Jesús sanaba, los sanaba con la palabra. Cuando ustedes leen en el libro de los Proverbios, escrito mayormente por Salomón, aunque hubo otros que escribieron también ahí, hay un apartado grandísimo que habla de la sabiduría. ¿Lo han leído? Dice, no clama la sabiduría en las calles y en las esquinas. Y empieza a hablar de la sabiduría. Y cuando uno estudia en el Nuevo Testamento dice que Jesús es poder y sabiduría de Dios.
Pero en ese contexto de los proverbios, escribe, creo que es en Proverbios 5, no recuerdo bien la cita, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y ese corazón es con C de cabeza, porque de él mana la vida. Entonces, básicamente lo que nos enseña la sabiduría de Dios es que de lo que nosotros guardamos en nuestra mente, vamos a vivir. Si guardamos palabras de vida, de bendición, eso es lo que vamos a vivir. Entonces, ¿por qué cuando Jesús vino, por qué los religiosos de su época lo aborrecían? ¿Por qué lo aborrecerían ellos? Porque uno puede tener la Biblia en la mano e ir en contra de lo que Dios está haciendo. ¿O no tenían ellos la Biblia en la mano? Uno puede con la Biblia en la mano ir en contra de lo que Dios está haciendo. Porque no se trata simplemente de unos preceptos, haga, no haga, diga, no diga, sino de una relación. Realmente en el primer siglo, los seguidores de Jesús, ¿quiénes tuvieron victoria? Más adelante Juan escribe lo que es la victoria en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Jesús venció al mundo? Porque Jesús creía que Él es el Hijo de Dios. Nunca cambió su confesión. ¿Quiénes tuvieron victoria? ¿Quiénes nacieron de nuevo? Los que siguieron a Jesús a pesar de las circunstancias. Cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos lo dejaron. Pero luego poco a poco, uno a uno, fueron volviendo. ¿Por qué fueron volviendo? Por la palabra que estaba en ellos. Si usted no recuerda el pasaje cuando había dos que iban para Emaús, cuando ellos volvieron su corazón a Jesús, cuando les abrió las escrituras, y cuando les abre las escrituras empieza a enseñarle lo que él dice, ¿cómo no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Cuando nos explicaba. Entonces Jesús lo hizo todo por la palabra. Básicamente dice el versículo 21, y en su nombre, en el nombre de Jesús, esperarán los gentiles o las naciones. ¿Cuánto estamos esperando de Jesús? ¿Estamos esperando un cielo nuevo? ¿Una tierra nueva donde more la justicia? ¿Una vida después de esta vida en la tierra? Es decir, una vida después de la muerte. Eso es lo que estamos esperando. Y confiamos en Él. Estamos plenamente confiados. Así que esta imagen es una imagen de lo que Jesús hacía con su palabra. Así que Jesús sanaba con su palabra, pero Jesús es la palabra. Entonces la palabra no solamente es un dicho. La palabra es espíritu y es vida. Jesús cuando habló dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros debemos entender que la palabra no solamente es algo que está escrito ahí, sino que la palabra es espíritu y es vida. Y nosotros creemos que el Señor se fue y dejó su Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo con qué trabaja? Con la palabra, porque Él es Espíritu de la palabra. ¿Sí? Él es Espíritu de la palabra. Entonces, si seguimos mirando un poquitico la narración del ministerio de Jesús en el Evangelio de Mateo, pero un poco más atrás, en el capítulo 9, dice lo que Jesús hacía. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando en la sinagoga de Él, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Tres cosas hacía Jesús. Número uno, ¿qué hacía? Enseñaba. En el Antiguo Testamento dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. ¿Cómo? ¿No sabían la ley? Sí, la sabían, pero se apegaron a una tradición. La ley anunciaba a alguien, a Jesús. Cuando Jesús viene, a mí me da risa como lo dice un maestro que dice, cuando Jesús viene y llega Jesús ahí y le dicen a Jesús, córrase que estamos celebrando el Shabbat, y no se dan cuenta que él es el verdadero Shabbat. Córrase que vamos a presentar la fiesta de los tabernáculos, vamos a celebrar. Quite de aquí que vamos a celebrar la fiesta. ¿Cuál otra ya? La fiesta de 50 días, ¿qué significa? La Pascua, Pentecostés. Pero no se dan que el verdadero Pentecostés es él. ¿Sí? Entonces, ellos se quedaron en las sombras y en las tradiciones, pero cuando se reveló Cristo, no lo conocieron. Por eso Juan narra y dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, porque no lo conocieron. Sus ojos estaban velados. Entonces, ¿cómo Jesús quitó el velo de los que tenían los ojos velados? Enseñando. ¿Recuerda cuando Jesús se presenta ya resucitado? ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a enseñarles. ¿Será que necesitamos estudiar? ¿Será que necesitamos ser enseñados? ¿Qué puede quitar toda la religiosidad? Y oiga esto, y la manipulación de hombres en el cristiano que Dios hizo libre, la enseñanza. Por eso a los judíos que habían creído, Jesús les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Libres de qué? De la manipulación. Libres del temor. Libres de la angustia. Libres de la enfermedad. Libres de tantas cosas a las cuales sin querer nos esclavizamos. ¿Qué será el 2025? ¿Ya listo los calzones amarillos? Ya me acordé de José Ordóñez ayer. ¿Quiénes fueron a ver a José Ordóñez? Me gustó la niña que sonrió toda la primaria. Sí. Entonces, cuando uno observa esto, ¿qué fue lo que Jesús hizo para que la gente pudiera ser libre? Lo primero que Jesús hizo fue enseñar. Mucha gente no recibe sanidad porque no entiende la obra de Cristo. Necesita que le sea enseñado para luego ir a recibir. Porque nadie tomará un mercado del supermercado cuando no tiene dinero si no sabe que alguien ya pagó. Pero cuando usted sabe que alguien ya pagó, ¿usted qué hace? Ay, no, eso está muy caro. Ay, no, esto no. Ay, una cosa más baratica. Usted toma. ¿Por qué? Porque ya pagó. Entonces Jesús, ¿recuerda lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Dios de este mundo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué hace la enseñanza? Abre los ojos del entendimiento. Así que para uno crecer como una persona de fe, necesita ser enseñado. Siempre que usted tenga la oportunidad de llevar el evangelio a alguna parte, piense, ¿qué voy a enseñar? Entonces recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, diciéndole a la gente, pobrecito. No, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Y predicando el evangelio del reino. El evangelio no muestra un reino diferente al reino en que nosotros estamos. No muestra el reino de los cielos. No muestra que ahora nosotros tenemos un nuevo rey. Y si mi rey es Jesús, entonces dice, no reine pues el pecado en vuestros miembros. Entonces ya no hay otros reyes. ¿Qué pasó con los otros reyes? Fueron destronados, ya hay un solo rey. ¿Cómo se llama el rey? Jesús. Por eso Juan lo narra en el libro de Apocalipsis, él es el rey
de reyes y el Señor de señores. Entonces, cuando yo entiendo que ahora soy hijo de Dios, pero he entrado en un reino espiritual invisible. ¿Se puede ver el reino? No, no se puede ver, es invisible. ¿Podemos ver el rey? No, el rey tampoco se puede ver, es un rey invisible. ¿Cómo reina él? Él empezó reinando en mi mente. Lo primero que hizo cuando acepté la palabra es que me dio un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo empezó a hacer que mi mente fuera más espiritual. Y entonces dice, no reine pues el pecado en sus miembros. ¿Cómo es que el pecado reina? Porque reina un pensamiento. Entonces uno habla mucho de, ¿qué nos guía? Entonces lo que está diciendo, la gente está listando para el 2025 los cucos amarillos. Entonces ellos piensan que se ponen los cucos amarillos, entonces les irá bien. Otro dice, no, si me como 12 uvas antes de las 12 de la noche, yo no sé cómo es. Entonces me irá bien. ¿Sí? La hermana Regina dice, no, si me lee las cartas, a las 12 de la noche me irá bien. Si pongo las espigas, tendré abundancia. Resulta que las pobres espigas están secas, ni siquiera tienen grano para comer ellas, ahí están las espigas que están secas, ahí, ¿qué van a poder dar? Nos traiga los 7 granos, hermana Regina. Y la hermana Regina trae los 7 granos. Vuela la escoba y trae los granos. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que nadie puede servir a 2 señores. O no puedo tener 2 reyes. Si mi rey es Jesús, él va a reinar. Entonces sus palabras son la primera y la última palabra para mí en el 2025 y en los años que vengan, ¿cierto? Predicando el evangelio del reino. Y entonces, si soy enseñado y si recibo en la predicación esa palabra como una orden del rey, entonces puedo ser sano. No solamente de enfermedades físicas. ¿Usted ha oído de las enfermedades psicosomáticas? Psiquis es mente y soma es cuerpo. Son enfermedades que vinieron por un pensamiento y se manifiestan en el cuerpo. Pero no solamente vienen así las enfermedades, así vienen los vicios. Nadie va a llegar, ay, véndame un cacho de marihuana, que estoy que me marihuano esta noche, sin antes haber pensado, haberse preocupado por algo, haber comenzado a como... Yo me aterro cuando una persona comienza a fumar. Yo digo, los pulmones no fueron hechos como chimenea. Los pulmones fueron hechos y todas las vías respiratorias para que llevemos oxígeno a nuestro organismo y por ende vida a las células. Pero si en vez de eso le echamos humo, ¿qué le estaremos colocando? Solamente usted mire los dientes de un fumón. Usted ve como cierto hollín. Ya la sonrisa no es así. Sino así. Bueno, los que fueron a ver a Oscar entienden. ¿Sí? Pero ¿dónde vino esa adicción por el tabaco, por el cigarrillo, por la marihuana? Por un pensamiento. Por un pensamiento. Entonces, ¿qué era lo que Jesús enseñaba y predicaba? Su palabra. Y luego esa palabra sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, que cuando yo recibo la palabra, en mi mente hay algo que en mi cuerpo se va a manifestar. Entonces, en Hebreos, el que narra Hebreos, que creo que es el apóstol Pablo con el Espíritu Santo, dice, hablando del descanso, han leído sobre el descanso en Hebreos, y dice que muchos no pudieron entrar en ese descanso, y no les aprovechó la palabra que oyeron por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice que no nos vaya a suceder a nosotros lo mismo, que habiendo venido el verdadero descanso que es Cristo, alguno parezca como que no ha hallado ese descanso. Entonces, esta palabra, ¿qué descanso trajo? ¿Qué descanso trajo esa palabra? Sanidad. Sanó a todo el que estaba enfermo.
Pero Jesús nunca sanó sin la palabra, siempre fue por la palabra. Porque ya había dicho la sabiduría que la palabra es vida a los que le damos y medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. El narrador de Hebreos dice, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la campaña? La palabra está viva. Es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, hacer diferencia entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. En otras palabras, la palabra puede hacer que mi alma sea más espiritual. Los huesos y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que cada pensamiento trae unas intenciones. O cada pensamiento genera unas emociones. Mucha gente se enferma por estar con un pensamiento recurrente de algo que comenzó a pensar y comenzó a pensar y alguien le dijo algo y dijo, hola, sí, y si yo hiciera esto y tal, y comenzó a pensar. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés muere, en Josué, en el capítulo 1, Dios llama a Josué y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pasa este Jordán y reparte la tierra. Le faltaba pasar el Jordán, terminar el desierto, repartir la tierra, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Dios le da una clave a Josué para que tuviera éxito. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en el pensar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mire, proceso, entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí Jesús predicaba, Jesús enseñaba y predicaba, y entonces luego el resultado era que sanaban los enfermos. Todo te saldrá bien. Cuando usted mira al salmista en el capítulo 1 de Salmos, parece que se hubiera copiado de Josué 1. Y el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, consejo, algo que escuchó, ni estuvo en camino de pecadores, camino, algo que siguió, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, algo en que permaneció, oyó, siguió, permaneció, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, piensa de día y de noche, y luego le da el resultado. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. ¿Alguien le dijo que prosperar es malo? Entonces, si el evangelio es de pobreza, ¿será evangelio? Estuvo Jesús cuando dijo el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar a los pobres que siguen siendo pobres. El evangelio le voy a anunciar a los pobres que le voy a subir la gasolina al doble. Le voy a anunciar que le voy a subir el arriendo al doble. Le voy a anunciar que le voy a bajar el sueldo. ¿Eso será el evangelio? No, no es evangelio. Porque la palabra evangelio que no fue traducida, que en el original es evangelio, significa buenas noticias. Entonces, ¿qué es la buena noticia para los pobres? Que ya no van a ser más pobres. Para los enfermos, ¿qué es la buena noticia? Que son salvos. Para los que estábamos condenados, ¿cuál sería la buena noticia? Son salvos. Entonces, pues, tanto Josué como el salmista dicen que hay prosperidad y que la prosperidad es evangelio. ¿Sí? Por ahí en el Antiguo Testamento dice Dios, mío es el oro y mía es la plata. Y luego agrega, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Usted sabía que a la gloria la siguen las riquezas? Que no hay verdadera riqueza sin gloria. Por eso hay gente que puede ser un burro con plata, pero no tiene gloria, no tiene riquezas. ¿Sí? Un burro con plata. Nicolás Maduro, por ejemplo. Ya dije. Se puede editar.
Es un burro con plata, pero no tiene gloria. ¿Ve? Entonces Jesús, cuando Jesús caminó en la tierra, Jesús trajo el evangelio, pero Jesús demostró ese evangelio que anunciaba. ¿Estás enfermo? Ya estás sano. ¿Cuál fue la buena noticia para la viuda que iba a enterrar a su hijo? Levantar el hijo, resucitarlo. Tocó el féretro y le dijo al joven, levántate. Y lo levantó. Mira lo que sigue narrando Mateo. Y al ver las multitudes, mire Jesús, al ver las multitudes, acompáñeme con la lectura, si todavía está aquí. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted sabía que los seres humanos fuimos hechos para ser pastoreados? Y que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Pero que para que Él sea mi pastor yo tengo que ser una oveja. No una cabra ni un burro con plata. Y mira lo que les dice a ellos. Entonces dijo a sus discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos, seguidores de Jesús? A la verdad la mies es mucha, pero hay un problema. Los obreros son pocos, digan, no todo el mundo quiere trabajar. La gente quiere que le vaya bien sin trabajar. Quiere prosperar sin trabajar. Y le tengo noticias, no hay prosperidad sin trabajo. La Biblia dice que Dios bendice toda obra de tus manos. Entonces, ¿quieres prosperar? ¿Qué estás haciendo? Hay que estar haciendo algo. Y mira lo que termina diciéndoles. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes son el resultado de nuestras oraciones. Ustedes son los obreros que Dios envió, porque en ese tiempo rogamos al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Cuántos siguen orando por obreros? Creyendo que Dios enviará obreros. Porque Él sigue teniendo compasión de las multitudes hoy, como la tuvo en el siglo I. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.